La presencia del Señor. Gracias, hermano. Amados hermanos, como decía el pastor ahorita, el tema, ¿verdad?, que estuvimos viendo la vez pasada, que me tocaba el privilegio, hablábamos acerca del engaño que hay en las redes sociales, ¿verdad?, y el peligro tremendo que hay en el estar metido en esa red, ¿verdad? Lo que significa esa red para nosotros los cristianos y lo que provoca el enemigo con esa red, ¿verdad? Que va a provocar una culturización de las personas. ¿Para qué? Para debilitarlos en la fe, al punto que cuando aparezca el anticristo, ¿verdad? Cuando el anticristo, el espíritu del anticristo está preparando, hermano, perdón, el terreno para luego aparecer, ¿verdad? Para que todo el mundo le diga amén a él y todo el mundo le diga sí. ¿Por qué? Porque van a culturizar a la generación que esté de último, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque una generación que tenga su fe fuerte, no fría, sino una fe fuerte, una fe inconmovible, tiene juicio, tiene criterio, hermano, muy difícil va a ser para él. Pero si preparan una generación, hermano, lista para que le diga que sí, ahí es donde está el asunto y el cuidado que tenemos que tener nosotros con eso, hermanos. Estuvimos viendo las afectaciones que hay en esa red, ¿verdad? Que no es que estamos en ella y simplemente, hermano, no, hay consecuencias, hay afectaciones a nivel de mi espíritu, hay afectaciones a nivel de mi alma y también las hay a nivel de mi cuerpo, hermano. Usted puede estudiar esto y darse cuenta que los psicólogos famosos en este tiempo, hermano, están alzando la voz, muchas personas, doctores, están alzando la voz diciendo que hay que tener cuidado porque las personas están cambiando hasta de hábitos, hermanos, por esta situación que está dando. Ahora, dicho esto, hermanos, entendiendo las afectaciones, entendiendo lo que el Señor nos habla, comprendiendo también que el Señor nos dijo a través de la hermana, a través de palabra de profecía, hermano, que esto se vuelve como un ídolo en el corazón. Entonces yo creo que si Dios nos está hablando algo tan serio, hermanos, requiere de que usted y yo pongamos suma atención a lo que Dios les está hablando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria sea al Señor, hermanos. Para continuar el tema, vimos las afectaciones, ¿verdad? Vimos lo que sucede, pero también hablamos de las cosas que Dios ha preparado en su misericordia, hermanos, para que usted y yo podamos salir de aquella red. Porque, hermanos, yo le hago a usted una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, será que estamos afectados en esa red? ¿Será que estamos metidos en esa red virtual, hermanos? Analice su corazón. Respóndale al Espíritu Santo que está dentro de usted, a ese llamado que le está haciendo, a esa alerta, a esa voz que le está diciendo, ¿será que eres tú que estás metido en esa red? Analicémonos por un momento, porque, hermanos, la palabra del Señor es para eso. La palabra del Señor es para confrontarnos a nosotros y mostrarnos las realidades que hay dentro de nosotros, hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que venir dentro nuestro, hermano, porque el corazón nuestro no es solamente un músculo que está palpitando dentro mío, hermanos. El corazón, cuando la Biblia menciona el corazón, está hablando de un terreno muy amplio que está dentro de mi persona. Entonces, cuando yo entiendo que hay toda una vida complejísima y todo un terreno dentro de mí y que el enemigo precisamente donde él quiere operar es ahí para controlar todo mi exterior, hermanos, entonces yo tengo que prestar atención a esto. Yo tengo que procurar escuchar al Espíritu Santo. Yo tengo que parar por un momento, hermano, en esta carrera que hay en este mundo y preguntarme y analizar la situación, lo que el Señor está hablando, y decir, Señor, te permito que me hables, hermano, porque le digo una cosa, a veces nosotros estamos tan acelerados en este mundo, hermanos, y hasta lo que tiene que ver con el índole religioso, si lo decimos así, hermanos, a veces estamos en tanta carrera, hermanos, hasta con las cosas de la iglesia, perdón, hermanos, pero es cierto que a veces nosotros perdemos la relación con el Espíritu Santo, perdemos la relación íntima con Dios, hermanos, y muchas veces servimos y hasta servimos un montón, nos cansamos de servir, a veces hasta cargados andamos de servir, y la relación con el Señor, y la intimidad con el Espíritu Santo, que es lo más importante, hermanos. Entonces tenemos que analizar eso, porque el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo glorioso que estamos viviendo. Le digo glorioso porque va a ser glorioso para la iglesia, hermanos, porque la iglesia va a tener protección, hermano.
La iglesia va a estar resguardada en el corazón del Señor. El mundo no, hermanos, el mundo no. Porque aunque a un cristiano que esté bien metido en el Señor con su fe firme, hermanos, aunque le pase algo malo, Dios lo va a usar para algo bueno, hermanos, eso dice la palabra. Entonces, por donde quiera que usted lo mire, para la iglesia del Señor, que está buscando al Señor, que está metida en la presencia del Señor, hermanos, va a haber protección. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Va a haber protección para los hijos de Dios, hermanos. Pero Dios está haciendo un llamado también. Dios está haciendo un llamado, Dios está haciendo una alerta. Dios está hablando a través de sus profetas, Dios está hablando a través de sus centinelas, Dios está usando el repertorio que Él tiene para tocarnos la puerta del corazón y que nosotros podamos abrir aquella puerta y entender lo que Dios quiere para nosotros, amados hermanos. Vea que el versículo que usábamos, ¿verdad? Para comenzar. Juan 16, 7 y 8, hermano, dice la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, oye qué lindo, hermano, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, amado hermano, y de juicio. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo enviado por el Señor. Y a mí me llama mucho la atención, y lo hablamos la vez pasada, hermanos, dice en palabras del Señor Jesucristo, hermanos, analice la vida del Señor. ¿Qué era imposible para el Señor cuando Él caminó entre nosotros como ungido, como Mesías, como Cristo, hermanos? ¿Qué era imposible para el Señor? Donde quiera que Él llegaba, hermanos, las personas salían corriendo para que lo sanaran. Los demonios los echaba fuera con solo decirles sal fuera. Hermanos, para Él no había nada imposible, alimentaba a las personas, se conmovía en su corazón de las personas, nada podía que Él no pudiera hacer, hermano. Pero dice el mismo Señor que a nosotros nos convenía más que Él se fuera, para que viniera ¿quién? Dice el Consolador a nosotros. Y es que es aquí donde está aquí del asunto, hermano, para nosotros la iglesia, para la iglesia que a veces está fría. No hablo de ustedes, hablo de la iglesia general. La iglesia que a veces se enfría en su fe, la iglesia que a veces tambalea, la iglesia que a veces no sabe para dónde agarrar, hermano, de tanta cosa que se ve hoy en día. Hermanos, yo no sé si usted analiza el entorno del que estamos ahorita escatológicamente, hermanos, pero eso es algo que tiene que ser una responsabilidad en nosotros. No es solo para los que enseñan la palabra, no, hermano, esto es para cualquier persona. Así sea alguien que diga, yo nunca en mi vida me voy a parar a predicar en un púlpito, está bien, si Dios no lo llamó está bien, pero esto le compete a usted también. Usted tiene que estar enterado de lo que está pasando, si usted quiere salir bien librado, ¿verdad? Si le interesa lo que Dios está hablando. Tenemos que entender en el escenario escatológico que estamos nosotros, hermano, que estamos nosotros. Si la iglesia, hermano, hoy en día, la Biblia dice que para los últimos tiempos, el amor de muchos se iba a enfriar, hermanos. Es que, hermano, la palabra del Señor es gloriosa. La palabra del Señor nos está diciendo que va a haber un entorno de frío. ¿A dónde? En la fe. Las personas van a estar tan ocupadas en tantas cosas, hermanos, tan confundidas, porque hoy en día, hermano, usted analiza la cuestión mundial. Hay tantas personas enseñando de la palabra del Señor, hermanos. Hay tantísimas religiones, hay tantas personas que parecieran que son nuestros, de los nuestros, pero no lo son, hermanos, metidos en las redes sociales enseñando que uno dice una cosa, el otro dice otra, hermano, y usted ha visto, todos agarran la Biblia y todos agarran un versículo que de Génesis, que luego del Éxodo, que luego de Mateo y Apocalipsis, y al final se hacen un sancocho, hermano, que parece la verdad, que parece que a usted le están hablando la verdad, que parece que la Biblia quiere decir aquello que ellos dicen, hermano. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque esto está provocando, hermanos, en la iglesia del Señor a nivel mundial, que la gente se confunda. Porque la Biblia dice que la palabra del Señor no es para debatir. Hermanos, parece que está de moda hoy en día lo que es el debatir la palabra del Señor en las redes sociales. Hermanos, se juntan un montón de pastores
de que este es metodista, que el otro es reformado, que este es el otro y el otro y el otro, y son como 5,000 pronombres que tienen, hermanos, y se juntan todos a debatir de la Biblia y se graban un video y lo suben a YouTube, y montones de personas que todavía no les ha sido revelada la palabra como tiene que ser, luego dicen, ¿y a cuál de todos le voy a creer? ¿Ah? ¿Me está entendiendo, hermanos? Es un tiempo de mucha confusión, de desgaste para la fe de los hijos de Dios. Yo a veces analizo esto, hermanos, aunque usted me vea así con esa cara, a veces pienso, hermanos, yo analizo el asunto, yo digo, ¿no será que más bien, en vez de hacerle un bien a la iglesia, le están haciendo un mal? ¿No será que se está haciendo un mal más bien? Por eso, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado a quién le estamos poniendo atención nosotros en este tiempo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y entender si aquella palabra nos mete a nosotros en la presencia del Señor. Entender si aquella palabra nos lleva a nosotros a los pies de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le puedo dar un aplauso al Señor para que no se me duerma, hermano. Pero el Señor le dice a la iglesia que para este tiempo nosotros necesitamos ¿qué? Al Consolador, hermanos, y esto era lo que vamos a hablar, porque yo le ponía aquí en la imagen, le ponía el Paracletos, hermano, le ponía el Paracletos. ¿Qué significa en el idioma que se escribió este texto, hermanos? Porque aquí hay dos palabras claves tremendas, hermanos. Dos palabras claves tremendas, hermanos. ¿Qué dice? Dice, pero yo les digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, pero si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá. Esas dos palabras son las que nos van a ayudar a nosotros dos como iglesia a salir de las redes sociales que están especialmente diseñadas para que haya una separación familiar, como lo profetizaba el profeta Malaquías, ¿verdad? En la última voz profética de parte de Dios para el pueblo de Israel, hermanos. Les dijo antes de que hubiese varios siglos de silencio de Dios para con Israel, les dijo, hermanos, que iba a haber ¿qué? Que iba a haber una separación familiar. Si usted analiza el texto, hermanos, ¿por qué? Se lo voy a leer aquí bien. Porque dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces dice, hará volver el corazón. Está hablando no solamente de algo superficial, está hablando de algo que se arraigó en el interior de la persona, como decía el pastor antes, lo culturizó, cambió su forma de pensar y ahora es diferente. Antes las personas tenían más comunión, más amor entre sí porque permanecían más juntos, hermanos. Hoy en día llegar a un hogar y ver a una familia que todos estén compenetrados en una sala hablando tal vez de algo, hermanos, es casi imposible. Hoy en día el común denominador es llegar a una casa y que cada quien esté con su dispositivo haciendo lo que le interesa. ¿Qué me muestra eso a mí? Que a uno le interesa una cosa, a otro otra, a otro otra y a otro otra, y como no se pueden compenetrar entre sí, separados cada quien. Eso está pasando, ¿sí o no, hermano? Estamos viviendo en una generación que esto se está viviendo, que es el pan de cada día en los hogares, hermanos. Y lastimosamente la iglesia del Señor no es exenta a esto. Esto está pasando dentro del pueblo del Señor. Por eso el Señor lo está demandando y el Señor lo está hablando. Que hay una separación. Pero Dios lo que quiere de nosotros, ¿qué es, hermanos? Que dejemos eso y que haya una unidad verdadera, hermanos. ¿Cómo tenemos que escapar nosotros, hermanos? ¿Cómo vamos a escapar nosotros de esas redes sociales? ¿Cómo vamos a escapar nosotros del daño que se le hizo al corazón? Porque cuando una persona piensa, habla y actúa así, es que ya hubo un cambio en el interior de la persona. No es simplemente que lo pensó, es que ahora las intenciones del corazón, por eso yo le digo que analice la palabra corazón en la Biblia, porque no es solamente un músculo, hermanos. El corazón es un terreno. Que cuando Dios quiere saber algo de la persona, ¿a dónde va? A mirarle el corazón. ¿Qué pasó allá antes del diluvio? Si le pudiéramos preguntar a esas personas, dice que Dios les pasó los rayos X del Señor al corazón. Y dice que las intenciones del corazón de los hombres era todo de continuo al mal.
Quiere decir que cuando Dios mira el corazón nuestro, ve las intenciones. ¿Qué son las intenciones, hermanos? ¿Qué son? Si no son los impulsos, los deseos, las ganas de hacer algo, hermanos. Y en aquella generación Dios vio que todo era continuo al mal. ¿Qué está viendo Dios en la iglesia hoy en día? Cuando Dios pasa los rayos X, hermano. Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros analiza las intenciones de nuestro corazón, hermanos, ¿cuáles intenciones hay? ¿Ah? ¿Cuáles intenciones? Cada quien en lo suyo, hermano. Cada quien en lo suyo. Y no me moleste. Y a veces, hermanos, se llega a la situación que usted quiere corregir un poco esto, hermanos, y se le arma la de San Quintín, hermano. Los hijos se enojan. Y casi que le quieren pegar a los papás. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a tocarme mi teléfono. ¿Ah? Oye, hermano, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. ¿Cómo es posible, hermanos, que un hijo tenga más autoridad que un papá y le diga, no, usted no puede tocar esto? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una transformación en el corazón. Hubo una transformación en el corazón. Por eso ahora las intenciones son esas. Ahora los deseos son esos. Ahora las ganas son esas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en el corazón. Y eso lo vio el profeta Malaquías. Lo vio el profeta Malaquías. Y de parte del Señor dijo que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Está hablando del núcleo familiar. Está hablando de una separación, pero no espontánea, no de la mente, sino algo estructural dentro del ser humano. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, por esa razón, en este tiempo que estamos viviendo nosotros finales, hermanos, esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día a la luz de la palabra del Señor. Eso es lo que estamos viendo. Por eso el Señor dice y nos advierte y nos enseña que lo que nosotros necesitamos como iglesia es que el Consolador, el Paracletos, nos ayude a nosotros ¿a qué? A convencernos. Esta palabra es gloriosa, hermano. Ya la vamos a ver para que usted vea, hermano. Dice que Él nos va a convencer a nosotros, al mundo, ¿verdad? Cuando de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Oiga lo que nos va a convencer el Paracletos. Pero para entrar un poco en contexto, hermanos, unos hermanos me preguntaron qué es el Paracletos, ¿verdad? Hermanos, tenemos que entender algo aquí, hermanos. La palabra del Señor, ¿verdad? Comúnmente la que nosotros leemos siempre es la Reina Valera 60, ¿verdad? Que está traducida a nuestro español, ¿verdad? Pero originalmente entendemos de que eso no era así. Eso se escribió hace 2000 años. Y nuestro español no tiene ese tiempo. ¿En qué idioma fue escrito? En griego. En griego koiné, que era el griego de la calle, el que hablaban las personas, no el griego clásico, que hablaban como los más poderosos, los más refinados, ¿me entiende? El clero. Pero el idioma de la calle era el griego koiné. Y cuando el Señor hablaba con las personas y cuando Él se apareció en ese tiempo, esto está sucediendo. Cuando el Señor dijo esto, fue cuando Él se apareció a las multitudes, que dice que había más de 500, y les dijo que fueran a Jerusalén. ¿Se acuerda el texto, hermanos? Eso estaba pasando en ese tiempo, hermanos. Y en ese tiempo el Señor se dirigía a ellos en el griego koiné, que significa consolador, hermanos. Los traductores al español le pusieron consolador. Pero si usted analiza el texto, es que por eso la palabra, hermanos, no hay que solamente buscar cuál es la palabra en griego. Tenemos nosotros que procurar ir un poquito más allá y procurar una exégesis más correcta. ¿Por qué? Porque dependiendo el tiempo, en el marco histórico donde se dijo, significa una cosa y de más adelante significa otra. Por eso hay que tratar de comprenderlo bien con la ayuda del Señor. Pero Él dice, cuando el Señor Jesucristo dijo consolador, es la palabra paracletos, ¿verdad? Que lo podríamos decir así nosotros. Ahora, hermanos, ¿qué es un paracletos para nosotros? ¿Y por qué es tan importante que entendamos que es la presencia del Espíritu Santo la que nos va a ayudar a nosotros a salir de las trampas del enemigo, hermanos? Vamos a verlo. Consolador, del griego paracletos. ¿Qué es paracletos en el griego koiné? Es un defensor legal. Oiga usted. Anótelo, hermano, en su corazón. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Un defensor legal. También dice que es un mediador
o un intercesor, pero también es un aliado en la batalla. Para un griego, un paracleto no era alguien que simplemente sentía lástima por ti o solo empatía, sino alguien que intervenía activamente en tu situación de crisis usando su reputación, su voz, su poder y su presencia para ayudarte. Hermanos, ¿qué era un paracleto para un griego? En ese tiempo los abogados no existían como lo es hoy en día, hermanos. Era más diferente el asunto. Entonces, cuando una persona tenía un problema, se veía envuelto en una situación legal que lo estaban acusando delante de un juzgado, una corte, llamémosla así, hermanos. Como no habían abogados para pagarle para que lo defendiera, usualmente llamaban a un paracletos. Y un paracletos era alguien que era más poderoso que aquella persona, más influyente, tenía más dinero y tenía voz y voto dentro del pueblo. Entonces le decía: ayúdenme en esta situación porque me van a encarcelar y yo no hice lo que están diciendo, así que necesito que me ayude. Entonces el paracletos venía y sentía el dolor de aquella persona. No era solo empatía, sino que se compenetraba con aquella persona y decía: definitivamente yo le creo a este que él no lo hizo y voy a usar todo mi poder, todo lo que tenga en mis manos para ayudarlo a salir de aquella situación. Eso era un paracleto en ese tiempo para los griegos. Entonces, eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. El Espíritu Santo no viene, hermanos, solamente a llenarme por dentro y ya está. No, hermanos, Él ha venido para ayudarme, para ayudarnos como iglesia, hermanos, en nuestras situaciones internas, en nuestras trifulcas en el alma, hermanos, en las situaciones que vivimos, porque el Señor sabe que aunque aceptamos a Cristo, que recibimos la salvación, hay un alma que tiene que ser purificada, hay un alma que tiene que ser preparada para el encuentro con el Señor, hermanos, y por eso Él viene y se mete dentro nuestro, nos analiza, Él ve nuestras debilidades y nos ayuda para con el Señor. La palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles que no se pueden expresar, hermanos. Él se presenta delante del trono del Señor para abogar por nosotros, para ayudarnos a nosotros, hermanos. Vea, ¿usted cree, hermanos, que un abogado como el Espíritu Santo va a perder un caso en nuestra vida, hermanos? No, hermanos. Pero hay situaciones que usted y yo tenemos que entender como hijos de Dios, hermanos, para que se cumpla aquel efecto que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Me están entendiendo, hermanos? O sea que el Espíritu Santo, cuando el Señor está diciendo: yo les voy a enviar un consolador, les voy a enviar un paracletos, no es solamente que el Espíritu Santo viene y se me para la par y me soba la cabeza, pobrecito. No. Él viene a ayudarme a salir de aquella situación. Él viene preparado. Él es Dios para ayudarme a salir de cualquier problema que yo tenga, hermanos. Así sea un problema físico, un problema del alma o un problema en el espíritu. Para Dios no hay nada imposible. Y Él va a actuar con su poder en favor de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es el paracletos para nosotros, hermanos. Él nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer, hermano, que ya vamos a ir viendo. Ya vamos a ir viendo. Porque esto no es, hermano, varita mágica. Esto no es que, Señor, mándeme el Espíritu y ya. Pero eso sí, me ayuda con el problema que tengo y luego vivo como me da la gana. Porque hay cosas que quiero entregar y hay cosas que no. Eso no funciona así. Y ya lo vamos a ir viendo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermano, le queda claro que es un paracleto. Ahora, la otra palabra que me gusta, hermanos, que es de gran bendición para nosotros, dice que el paracleto, o sea, entendiendo lo que Él viene a hacer en mi vida, dice que Él nos va a convencer a nosotros. Nos va a convencer. Ahora, la palabra convencerá, hermanos, del mismo idioma, elenjo, hermano. Para los hablantes del griego de aquella época, esta palabra era mucho más que solo convencer a alguien mediante la persuasión. Perdón. Por ejemplo, como que yo le diga a Darien, hágase liguista, porque a mí me gusta la liga, y él es apricista. Entonces yo tengo poder de persuasión y le digo: pero es que hacete liguista ahí, y luego yo le paso algo por ahí, ¿verdad?
Entonces lo convenzo con la persuasión, ¿verdad? Y Aaron dice, no, está bien, voy a hacerme liguista solo porque él me dijo. No, hermanos, para ellos el ego no era solo eso. Y ya le voy a explicar bien qué era convencer. No era que llegue y le dice nada más, ay, mi chiquito, que usted está mal en eso, tiene que cambiarlo. No, vamos a ver, hermanos. Esta palabra tenía un peso mucho mayor y era estrictamente vinculada al ámbito legal, judicial y de la verdad objetiva. Su significado primario era reprender, oiga usted, censurar, amonestar o exponer a la luz, desmascarar, sacar a relucir la verdad de algo oculto. Eso es convencerá en el griego. Eso es convencerá en el griego, perdón, hermano. Eso es convencerá en el griego. ¿Qué más es convencerá en el griego? Es demostrar culpabilidad mediante pruebas irrefutables a través de un proceso. Entonces quiere decir que convencerá no es solo hablar, sino que tiene que ver con un proceso en la vida de la persona. Un ejemplo, hermanos, en la filosofía griega, según Sócrates, el elenco era como un examen para descubrir las contradicciones y poner en evidencia la ignorancia. No es que el acusado dijera simplemente me convenciste, sino que las pruebas mostradas eran irrefutables y la verdad era tan expuesta que no quedaba duda alguna y el acusado era confrontado con su realidad. Quiere decir que entonces el Paracleto nos va a llevar a nosotros a un proceso, amado hermano, a un proceso donde Él va a sacar y va a exponer lo que nosotros necesitamos cambiar. Entonces, ¿me está entendiendo, hermanos? ¿Por qué entonces el Señor ha dicho que nosotros tenemos que ser prensados, hermanos? Porque el Señor ha dicho que nosotros tenemos que ser llevados, hermanos, a una situación donde a nosotros no nos quede más que soltar. No sé, suena. ¿No será, amado hermano, que ese es el elenco? ¿No será que ese es el convencimiento que Dios está haciendo para nosotros, hermanos? ¿No será que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos está llevando a nosotros a un punto donde nosotros entendamos a través de un proceso y un examen que Él nos hace, hermanos, de que hay cosas en la vida de nosotros? Hay cosas en la vida de nosotros que tenemos que cambiar. Perdón, hermanos, que mi garganta está un poco afectada. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros, hermanos? Nos va a meter en un proceso donde Él va a sacar la verdad, lo oculto, el pecado, la falta de justicia, las situaciones que no son agradables al Señor. Él las va a empezar a sacar a luz, porque convencerá también es sacar a luz, exponer a luz aquella situación, hermanos. Entonces, esto nos está hablando a nosotros, hermano, de que hay una situación que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros para sacarnos la verdad. Y eso es un proceso. ¿Cuántos hemos pasado procesos, verdad, pastor? ¿A cuánto le gustan los procesos? Exacto, nos gusta la bendición, pero el proceso a veces no. El proceso a veces es difícil, hermano. Me estoy quedando sin voz. Hermano, a veces el proceso es difícil, pero lo que va a provocar en usted y en mí es maravilloso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Ahora, si es tan importante el efecto del Espíritu Santo en mi vida, tanto así que el Señor mismo nos dice que es mejor que el Espíritu Santo venga a nosotros, hermano, que incluso su misma presencia, hermanos. Entonces yo tengo que preguntarme y analizar y decir, Señor, ¿cuánto estaré lleno yo de tu presencia? ¿Cuánto estaré lleno yo de tu presencia, Señor? ¿Cuánto gobernará el Espíritu Santo mi vida, mi corazón, hermano?
¿Cuánto habrá trabajado? ¿Cuánto me habré dejado yo preparar por el Espíritu Santo? Si eso es la cosa más importante que puede haber para nosotros, que el Señor entre, que el Señor nos proteja, nos guíe, nos saque a nosotros las cosas que tienen que ser sacadas, hermanos. Cosas que la fuerza de voluntad humana no vamos a lograr, hermanos. Nuestras fuerzas no lo pueden hacer. Es el Espíritu Santo, hermanos. Vea, los ciclos que a veces pasamos nosotros, que no podemos salir de ellos, que una y otra vez caemos en los mismos, hermanos, es porque lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es porque, perdón, hermano, no sé qué me está pasando. Me estoy quedando, pero sin voz, en serio. Padre Santo, toma el control en nombre de Jesús. Entonces, hermano, la cosa más importante para nosotros es que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ahora, ¿cómo vamos a ser llenos nosotros de la presencia del Señor? ¿Cómo, hermano? Es que hay procesos, hay situaciones, la palabra del Señor nos enseña que hay, hermanos, situaciones que nos van a llevar a nosotros a ser llenos de la presencia del Señor. No es así como así, hermano. No es viviendo yo como yo quiera. No es pretendiendo yo de una forma religiosa hacer las cosas y que aún así voy a ser lleno, hermanos. Hay situaciones, hermanos, en la vida mía que tienen que ser cambiadas para que el Señor me pueda llenar. El Señor no puede llenar, hermanos, una vasija vieja con vino nuevo, hermanos, un odre. El Señor tiene que cambiarme, tiene que prepararme. Yo tengo que entregar, hermanos. Esa es la insistencia, hermanos. Entregarle el corazón al Señor para que el Señor logre lo que tiene que hacer en nosotros y que esa llenura venga a nuestro corazón, hermano, y nos transforme, nos cambie, nos haga de nuevo. Necesitamos nosotros hacer eso, hermanos. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Yo en la palabra del Señor, el Señor me llevaba, hermanos, a estudiar unos versículos donde el Señor me hablaba de que hay algo aquí que nunca se va a equivocar, hermanos, a la hora de nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es la unidad, hermano, la unidad. ¿Por qué? Porque el vínculo perfecto, hermanos, para que el Espíritu Santo nos llene, es la unidad. Y le voy a decir por qué. Hechos 1:4 dice, hermanos, para que usted lo anote y lo estudie en su casa. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa. Y Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, hermanos. Y dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La llenura, la promesa, la llenura del Espíritu Santo vino cuando ellos estaban, como hermano, dice que estaban unánimes juntos. Cuando estaban unánimes juntos, descendió el Espíritu Santo en Pentecostés sobre ellos y los llenó. Hermanos, y si le pudiéramos preguntar a esas personas que fueron llenas, esos 120, hermanos, si su vida cambió radicalmente para siempre, hermanos. Para siempre cambió su vida. Hermanos, las situaciones pasadas murieron. El orgullo del corazón, hermanos, las situaciones del alma murieron cuando hubo una llenura del Espíritu Santo a ese nivel, hermanos. Pero dice, ¿por qué la Biblia va a decir, hermanos, que el Espíritu Santo llegó cuando ellos estaban unánimes juntos? Si no es para mostrarnos a nosotros el camino, hermanos. Lo que está escrito en la Biblia, hermanos, tiene un sentido lógico de parte de Dios. Dice que estaban todos unánimes juntos y que ahí llegó la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahí llegó, hermanos, la presencia, hermanos. La unidad provoca la llenura del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? La palabra unánimes que se usa ahí, en ese texto que leímos, hermanos, es una palabra maravillosa, hermanos, que nos da a nosotros a entender algo muy especial de parte del Señor.
Es una palabra que se puede decir homotsumadón o homodimadón en el griego, que es estar en común acuerdo según las traducciones a nuestro idioma español. Pero analizando la palabra usada, unánime, a profundidad, vemos algo maravilloso, hermanos, y es una palabra que se divide en dos partes, hermanos, compuesta por una raíz que viene en dos partes, que es homos y timos. Homos es de la misma raíz de la palabra que viene homogéneo. ¿Sabe qué es homogéneo? Homogéneo es cuando usted agarra dos cosas o tres, como la plasticina, de diferentes colores, y las une, y que un color homogéneo, que un solo color. Eso es homodimadón en griego, hermanos. Y viene también de la palabra timos, que esta palabra significa más, esta palabra no significa solamente pensamiento, opinión. Para el mundo antiguo, timos era la fuerza vital. Oiga, hermanos, era la fuerza vital, el aliento, el asiento de las emociones humanas. Era la pasión y el coraje del alma lo que impulsaba a actuar. Cuando los escritores unieron estas dos palabras, homodimadón, no estaban describiendo a un grupo de personas en un acuerdo como cuando se va a votar por algo. Más bien significaba tener un mismo latido, una misma pasión. Describe un estado donde los corazones y los ánimos vibran en la misma frecuencia. Es una unidad de propósito interna. Ejemplo, como cuando una orquesta suenan todos haciendo una sola melodía, hermanos. Como cuando empieza a sonar el teclado, empieza a sonar la batería, comienza a sonar la guitarra, comienza a sonar el bajo, la flauta, las trompetas, hermanos, y cuando todos se unen en una simetría perfecta, hace una melodía y hace una canción, hermanos, y así suena bien bonito. Eso es lo que significa homodimadón en griego. Eso es lo que significa esa palabra, hermanos. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo llegó sobre ellos porque estaban unánimes, quiere decir que ellos estaban en una condición de compenetración en la misma fe, hermanos, algo tremendo, maravillosa, hermanos. Cada quien estaba pensando lo mismo en cuanto al Señor, hermanos. Y cuando ellos lograron esto, entonces fue cuando vino el Espíritu Santo. Ese llamado, hermano, es para nosotros también la iglesia del Señor. No fue solo para aquel tiempo, y le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice en Juan 15:4 que nosotros tenemos que permanecer en el Señor, que tenemos que permanecer unidos al Señor, porque dice, separados de mí nada pueden hacer, hermanos. Oiga qué texto. Es un texto que nos dice a usted y a mí, hermanos, como iglesia, que si nosotros queremos triunfar, si nosotros queremos avanzar, crecer, tomar las promesas del Señor, alcanzar la promesa de ser arrebatados por el Señor, hermanos, tenemos que estar nosotros unidos. ¿A quién? A Cristo. La iglesia del Señor tiene que estar unida a Cristo, pero no solamente a Cristo, cada quien por separado, sino la iglesia en una unidad, hermanos. Y si la iglesia del Señor comenzó con un mover del Espíritu tan glorioso, hermano, cuando usted analiza la historia bíblica, usted ve las cosas que ellos hacían llenos del Espíritu Santo, hermanos, maravillosas, hermanos, lo lograban. ¿Por qué? Porque había unidad entre ellos, hermanos. La situación que ellos vivieron en aquel tiempo, hermanos, las persecuciones, las matanzas, las situaciones que vivieron, los llevó a ellos a estar compenetrados, a protegerse entre ellos, a ayudarse, a estar en un mismo sentir, hermanos. Y por eso el Espíritu Santo los llenaba como los llenaba. Hoy en día la iglesia, hermanos, a través de lo que el enemigo está haciendo, hermanos, con las redes virtuales, hermanos, una separación del mismo núcleo familiar, hermanos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lo que quieren hacer es que la iglesia de Cristo estemos sin el poder del Espíritu Santo, pretendiendo, hermanos, que agradamos a Dios, pretendiendo, hermanos, que vamos a lograr un montón de cosas, hermanos, pero las cosas espirituales no se logran, hermanos, si no es por el poder del Espíritu Santo, hermano. No se pueden lograr con las fuerzas humanas. Si no, pregúntele a Usa qué le pasó cuando metió la fuerza humana, se murió, hermano. Las cosas espirituales las vamos a lograr nosotros unidos como iglesia. ¿Pero por qué? Porque cuando estamos unidos como iglesia, hermanos, es donde el Espíritu Santo viene y nos llena a nosotros, hermanos. Acuérdense lo que dijo el apóstol la última vez que vino aquí, hermanos.
que no habían milagros, tantos milagros en este tiempo, ni tanto mover del Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia no estaba unida, había separación. Y analizando, hermanos, el mensaje, lo que el Señor ponía en mi corazón, hermano, ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? Está haciendo una desunión, hermano. El enemigo está logrando en este tiempo, amado hermano, que la iglesia esté dispersa, que uno piense una cosa, otro piense otra, el otro por allá con otra, hermanos, y que nadie se pueda compenetrar, que nadie se ponga de acuerdo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros simplemente seamos una iglesia religiosa. Venimos los domingos, venimos los miércoles, venimos los lunes, pero hermanos, y el poder del Espíritu Santo, ¿sabe dónde veo yo que está el Espíritu Santo, hermanos? ¿Sabe dónde veo yo que el Espíritu Santo está verdaderamente? Hermanos, cuando hay cambios en las actitudes de las personas, cuando las personas comenzamos a dar frutos, cuando las personas comenzamos, amados hermanos, a dejar las situaciones pasadas, hermanos, que nos estorbaban antes. ¿Por qué le digo esto? Porque el Espíritu Santo, eso es lo que va a hacer primero en nosotros, hermanos. Cuando el Espíritu Santo está, cuando Él gobierna, cuando Él es el dueño de nuestra vida, hermano, esas cosas salen de nosotros y esa va a ser la evidencia de que Él está dentro de nuestro gobernando, hermanos, porque muchas veces, hermanos, es doloroso, pero es cierto, el Espíritu Santo pareciera que lo tenemos arrinconado allá en una partecita del corazón, hermano, allá nada más para cuando necesitemos, nada más para cuando me está pasando algo grave, nada más para cuando tiembla, se viene el terremoto, ahí sí lo saco, ayúdame, vaya, interceda delante del Padre, pero en el otro tiempo, ¿qué? Humillado allá, ¿por qué? Porque no queremos vencer las situaciones de nuestro corazón. Hermano, necesitamos nosotros para poder ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, entender esto, que la unidad, hermano, como iglesia, la unidad entre nosotros como hermanos es la que va a provocar que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, no va a ser otra cosa más. No va a ser otra cosa más. Amados hermanos, hay enemigos de la unidad que tenemos que vencer nosotros para que el Espíritu Santo nos llene como tiene que ser, hermanos. Vea, si yo soy una persona que yo nunca en mi vida oro en mi casa y que no me interesa y que me acuesto y me levanto así y no estoy unido a Cristo, hermanos, ¿cuál va a ser mi situación espiritual, verdad? ¿Por qué? Porque estoy en desunión con el Señor, con Cristo. Yo necesito estar en unión con Él, pegado a Él, porque Él lo ejemplifica como una planta, como una uva, hermanos, que Él es el pámpano. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Y entonces los nutrientes que trae aquella planta se los pasa al pámpano para que dé fruto, hermanos. Esa es la cuestión. Esa es la situación, hermanos. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para poder estar bien espiritualmente. Y ahora, hermanos, si yo soy una persona que no oro, que no me importa ayunar ni nada de estas cosas, ¿cómo voy a estar bien yo con el Señor, hermanos? Si estoy separado de Él, igual como iglesia, hermanos, si como iglesia, si como familia, si como persona, yo soy disperso, no me importa, no soy empático con nadie, hermanos, no me interesan esas cosas, ¿cómo vamos a estar llenos nosotros del Espíritu Santo si no le estamos dejando gobernar al Señor? No le estamos dejando gobernar al Señor, hermanos. Y esto sucede porque la unidad, hermano, tiene enemigos, Hermanos, cuando el Señor se apareció a aquella multitud y les dijo que se quedaran en Jerusalén para que fueran al aposento alto, para que esperaran la promesa, hermanos, eran más de 500 personas. ¿Y cuántos dice la palabra del Señor en Hechos que recibieron eso? 120 personas, hermanos. Supongamos que eran literal 500 personas. ¿Qué se hicieron las otras 380? ¿Por qué si ellos fueron testigos oculares, hermanos, de que el Señor había resucitado? ¿Por qué no recibieron la promesa? ¿Qué pasó con estas personas, hermanos? ¿Sabe qué pasó? Que se dejaron vencer. Se dejaron vencer por el enemigo, hermanos. Se dejaron vencer por los enemigos de la unidad. Se dejaron vencer por las situaciones que había en sus corazones, hermanos, y no alcanzaron la promesa. Hermanos, vean, cuando el Señor les dijo, quédense en Jerusalén,
y esperen la promesa. Hermanos, eso implicaba un riesgo tremendo. Hermanos, al mismo Señor lo habían crucificado hace unos días. Y el tiempo que el Señor se les aparece y les dice que se queden ahí, duraron 10 días en ese lugar, esperando en el aposento alto, hermanos. 10 días donde si los romanos y estas personas que persiguieron al Señor los vieron, los podían matar, hermanos. Y ellos eran reconocibles, su hablar los delataba, eso enseña la palabra. Entonces muchos de ellos tenían miedo. Muchos de ellos decidieron irse a otras regiones para escapar por el temor que tenían en el corazón. Entonces el temor se volvió un enemigo de la unidad para ellos. Se separaron. ¿Y qué pasó con estas personas? La Biblia no los registra como llenos del Espíritu Santo, porque solo habían 120, hermano. Vea, hay enemigos de la unidad. En aquel tiempo, la iglesia en sus inicios lo tuvo para que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos nosotros, hermanos? Para la iglesia, hermanos, que somos nosotros, hermanos. ¿Cuáles serán los enemigos de la unidad? Le voy a leer aquí Efesios 4, 17, 24, hermanos, porque yo le voy a ser sincero, hermanos, a veces pensamos nosotros, hermanos, que los enemigos que nosotros tenemos, y sí, es Satanás, los demonios, los espíritus y todo lo que usted puede mencionar del mundo espiritual, hermanos, y sí, son enemigos, sí, pero hermanos, a veces nosotros ignoramos y siempre pasamos por alto al peor enemigo que tenemos nosotros, y es el que nos hace a nosotros la piedra de tropiezo para que no seamos unánimes y perdamos nosotros la bendición de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe quién es, hermanos? Soy yo mismo. Es usted mismo, hermano. Es usted mismo. Oiga lo que dice la palabra. Esto pues digo, y requiriendo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Oiga, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga, hermano, oiga, qué currículum. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Oiga, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad en justicia y santidad de la verdad, hermanos. Pero me llama poderosamente la atención el 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Por qué? Porque dice que está viciado. Está viciado. Entonces, ¿quién es mi peor enemigo? Soy yo mismo. Es mi carnalidad, es mi concupiscencia, hermanos. Es mi deseo de hacer el mal. Ese es mi verdadero enemigo, hermanos. La palabra viciado del griego es peteiro, hermano, que significa, hermanos, peteiro, que es, los traductores, ¿verdad? La Reina Valera, ellos pusieron viciado. ¿Qué es algo estar viciado? Es cuando algo está defectuoso, como que no sirve, está viciado, ya no sirve, ¿me entiende? Pero en el griego esta palabra, hermano, metiéndole la lupa, lo que significa que el viejo hombre está viciado, oiga, hermanos, es que está en descomposición. Como cuando usted se le olvida y deja un pedazo de pollo ahí, ¿verdad? No lo metió en la refri y al otro día usted llega, está en descomposición, ya huele feo, está asqueroso. O una manzana, hermano, usted la deja ahí, a los días está descompuesta, se le ven hasta los gusanos, hermano. ¿Por qué? Porque está en un proceso de descomposición continuo hasta que desaparece. Eso es viciado en el griego, hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la vieja manera de vivir de nosotros es algo que está arruinado. Eso también significa peteiro, arruinado, algo que le echaron veneno y lo descompusieron, hermanos, que lo jodieron, ¿me entiende? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, la vieja manera de vivir, hermanos. Entonces, hermanos, no es posible que nosotros, como decía la palabra de profecía antes,
que nosotros, hermanos, vengamos a Cristo y que el Señor hizo una obra tan maravillosa en nosotros, nos llenó de su espíritu y sigo yo viviendo la misma situación, hermanos. Algo no calza aquí. Algo no cuadra aquí, hermanos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense. El viejo hombre que está viciado quiere decir, hermanos, que cuando yo le doy rienda suelta a mi orgullo, hermanos, mi orgullo es algo que está arruinado delante del Señor. Algo que ya no sirve delante del Señor. Algo que está en descomposición delante del Señor. Póngale usted el nombre que le quiera poner. Yo le pongo orgullo, hermanos, odio, hermanos, falta de amor con los hermanos, chisme, hermanos, un montón de situaciones. Póngale ese nombre que usted quiera, que se le venga a la mente, póngaselo. Eso está arruinado delante del Señor. Ya no sirve, hay que cambiarlo para alcanzar la promesa, para ser llenos, para andar en otra dimensión del Espíritu Santo. Hay que dejar esa vestidura vieja, hermano. En ese tiempo esta palabra peteiro también se podía usar o se usaba comúnmente a diario, como cuando venía alguien del trabajo todo el día de trabajar con aquellas túnicas, hermanos. Imagínense cómo podía oler eso, hermano. Y en ese tiempo no había Rexona, hermano, que no lo abandonaba. Hermano, imagínense cómo olía aquella vestidura. Imagínense, hermano, todo sucio, cochino, feo, venía a bañarse, hermanos. Y peteiro era quitarse aquella ropa y al cesto, allá de la ropa sucia para que se lave, porque ya es insoportable, ¿verdad? O cuando venía un soldado a la batalla y aquella armadura venía, hermanos, llena de sangre, de polvo, de sudor y toda aquella situación de la batalla. Peteiro era quitarse aquello para poder descansar, para poder limpiarse, para poder adquirir, hermanos, un descanso en el cuerpo. Eso era peteiro, hermano. Eso era lo que el apóstol nos está diciendo a nosotros, lo que es un enemigo para la unidad de la iglesia, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitarlo, hermanos. Y lo que me llama poderosamente la atención, hermanos, aquí es algo tremendo, hermanos, porque dice despojaos del viejo hombre que está viciado. Ya sabe que es viciado, está en descomposición continua, no va a parar la descomposición. Por eso el Señor nos hace de nuevo, no nos recompone, hermano, no nos pone un parche, no, nos hace de nuevo, así es como tiene que ser. Entonces la palabra despojados en el griego, apotesai o apotitemi, que son dos palabras también, apo, quitar y apartar, titemi, colocar o establecer. A grandes rasgos las dos palabras juntas significa poner algo lejos de uno mismo, hermano. Poner algo lejos de uno mismo. Eso significa despojados, hermano. Quitarse la ropa sucia, hermano. Cuando nosotros llegamos de trabajar, nos quitamos la ropa sucia, nos bañamos y tiramos la ropa sucia donde vamos a dormir. ¿Verdad que no? La tiramos allá lejos para que se lave, porque huele feo, está cochina, hermanos. Eso es lo mismo. Ahora, la fuerza gramatical en este versículo está escrito en un tiempo aorístico e infinito, con fuerza de mandato. O sea, ¿qué significa esto? Que en el idioma el apóstol no estaba sugiriendo desvestirse en una forma gradual, poco a poco. La estructura del idioma exige una acción drástica. Quítatelo ya de golpe y arrójalo lejos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, cuando dicen que al viejo hombre que está viciado, que es el causante de que no haya unidad en la iglesia, yo lo tengo que despojar. ¿Pero cómo? Quitármelo de una vez por todas y echarlo fuera de mí. Hermanos, no le crea al enemigo cuando el enemigo le diga, es que usted va a ir dejando esto poco a poco. No, hermano. La palabra del Señor nos enseña que es poco a poco, como cuando alguien deja de fumar y se fuma un paquete, luego se fuma 10, luego 5, hasta que llega uno, hasta que ya no, hermanos, así no es. La Biblia lo que nos está diciendo, el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es que se lo quiten de una vez por todas, lo echen lejos, para que entonces ya venga lo que Dios quiera hacer en nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, los enemigos de la unidad van a provocar, hermanos, que usted y yo no seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Ah? Pero así, hermano, de corazón, analice su corazón. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?
Hermanos, si queremos ser una iglesia que está en una dimensión diferente en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener unidad entre nosotros. ¿Y cómo vamos a tener unidad entre nosotros, hermanos? Dejando al viejo hombre que está podrido. Eso es lo que dice la Biblia. Que está podrido, que ya no sirve. Las situaciones pasadas ya no sirven. El Señor nos mostró un camino diferente. ¿Cuál es el camino del Señor? El amor. El amor hasta los enemigos. Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Hermanos, el camino diferente. Entonces, hermanos, este es el núcleo del mensaje. Hermanos, si queremos salir nosotros, hermanos, de las redes y las trampas del enemigo, de la desunión familiar y como iglesia, hermanos, tenemos que vencernos nosotros mismos. Dejar el viejo hombre, doblar rodillas, clamar al Señor para que el Espíritu Santo que está en nosotros, hermanos, gobierne nuestros corazones. Y una vez que el Espíritu Santo gobierna mi corazón, hermanos, es donde yo comienzo a entrar en otra dimensión. Es donde lo que antes me costaba, ahora ya no me cuesta. ¿Por qué? Porque estoy empoderado por el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Vamos a orar, hermanos. No sé si pasó su grupo. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a decir al Señor que el Señor tome el control, que el Señor nos ayude, hermanos, a vencernos a nosotros mismos. Pero tengo que tocar, exacto. Santo Dios, ponte sobre tus pies, hermano. Vamos a orar y vamos a clamar al Señor. Hay mucho tiempo todavía. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle al Señor que la semilla de la palabra entre en nuestro corazón y nos transforme. Que el poder del Espíritu Santo se engrandezca en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Oh Santo Dios de la gloria. Levanta tus manos. Santo Dios de la gloria. Oh Santo Dios. Gracias por ese paracletos, papito lindo, que tú trajiste. Gracias, papito lindo, por ese consuelo, ese consolador, ese que nos ayuda, papito lindo, en nuestra necesidad. Al permítenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, despojarnos, Señor, quitarnos, Señor, ese viejo hombre, Señor, despojarnos, Señor, de eso, papito lindo, que tu palabra hoy nos enseñó, Señor. Padre, trae una nueva dimensión para esta iglesia, una nueva dimensión en unidad, Señor, una nueva dimensión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Trae, papito lindo, una nueva atmósfera, Señor, de unidad, de paz, de amor, que es el vínculo perfecto, Señor, el vínculo perfecto del amor, papito lindo. Trae el vínculo de la paz, trae el vínculo, papito lindo, de la esperanza que puede haber en cada uno de nosotros, Señor. Pero el vínculo perfecto que es el amor que nunca falte en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, sella tu palabra. Sella tu palabra, papito lindo, sobre cada uno de nosotros. Que esta palabra no se vaya, Señor. Que esa palabra no se vaya, papito lindo, Señor. No, papito lindo. Esta palabra que es sembrada en nuestros corazones. Padre, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, papito lindo. Los designios del corazón que sean examinados por ti, que sean limpios y que sean purificados, Padre. Oh, levanta tu mano, tómate tiempo, platica con el Señor, habla con el Señor. No es el Cordero Santo, Platica con el Señor. Santo, Santo es Él te puede limpiar, Él te puede purificar. levantamos Si te falta la unidad, nuestra alabanza. si te cuesta la comunión entre hermanos, despójate de eso. Dios es un Dios de amor.
Dios es un Dios de unidad. El Espíritu Santo te va a crear toda la verdad, toda la verdad. Oh, recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe. Ahí donde estás. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad. El Señor te ama, el Señor te ama. Dios quiere lo mejor para ti. Pero es necesario de que tú arranques, que tú desarraiges. Y el Padre va a desarraigar toda planta que Padre. Oh, recibe. Levanta tu mano, tus ojos cerrados. Medita la palabra que has recibido. Músculo santo, el abrazo, el beso entre hermanos, la muestra de cariño, la muestra de amor que puede ser un abrazo, un beso. Oh, perdónate a ti mismo. Si te cuesta perdonar, si lo puedes perdonar, perdónate a ti mismo. Y recibe el perdón de Dios. Quita todo orgullo, quita toda vanidad. Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar. Y dile, Santo, Santo es Él. Oh, recibe. Levantamos nuestra alabanza. Hay que vencer. Santo, vence al individuo. Toma tu cruz, y sigue a Cristo. Sube la hay que morir. Hay orgullo en el ego. Hay que morir algo. Por siempre. El Señor deja todo por agrada a Cristo, agrada a tu Padre, agrada al Creador, el Creador. La creación hoy canta, damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Dios Todopoderoso, el fue quien es, y el que vendrá. Es Cristo. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, recibe. Recibe ahí donde estás. Recibe ahí donde estás. Dale gracias. Levanta tu mano. Dale gracias, hermano. Gracias, papito lindo, por tu bendición. Ya para terminar, vamos a cantar una vez más. Ya para terminar y irnos de este lugar, mas no es su presencia. Vamos a decirle al Señor. Recibe en el estás.